Hola a todos, soy el profesor David Villar de la Universidad de Antioquia y bienvenidos a esta presentación de farmacología del paratiroides. Aquí básicamente lo que vamos a hablar es sobre las enfermedades que se producen cuando hay un desequilibrio de la regulación del calcio y el fósforo o se altera, dicholo de otro modo, la homeostasis de estos dos minerales y el tipo de fármacos, incluidas las hormonas, que podríamos utilizar para restaurar dicha homeostasis. Vean que esta es la primera parte porque lo que es la mal llamada fiebre de la leche y que en realidad tendríamos que llamar hipocalcemia del parto la vamos a tratar en otra presentación. Para empezar podríamos decir que la vida es incompatible sin los paratiroides. Es decir, que si nosotros extirpásemos la glándula tiroide y nos llevásemos las glándulas paratiroides que como ven están adyacentes al tejido del tiroides, pues el animal desarrollaría una hipocalcemia y se podría morir. Eso nos dice que la hormona que se sintetiza ahí, es decir, la paratormona, es básicamente la principal reguladora del calcio en la sangre y que si no está, pues el calcio no puede mantenerse y el animal pues va a morir. Como vemos en esta gráfica, el calcio se mantiene en un rango muy estrecho de normalidad en la sangre y tanto por encima como por debajo pues el animal puede llegar a morir. Para mantenerlo dentro de ese rango de normalidad, el cuerpo va a utilizar básicamente dos hormonas que son la paratormona y la calcitonina y como veremos una vitamina que es la vitamina D en su forma activa cuando el riñón la activa. Como veis en esta gráfica, esas tres sustancias van a actuar a nivel de tres compartimentos, que es básicamente de donde sale y entra el calcio a la sangre, y que como ven ahí son el intestino, el hueso y el riñón. En la figura de la derecha lo que tienen es lo que hace la paratormona, y como ven todo lo que hace en los tres compartimentos básicamente es a favor de que el calcio entre en la sangre, es decir, que lo va a sacar del hueso, favoreciendo la acción de los osteoclastos, va a impedir que se elimine por el riñón, es decir, que va a favorecer su reabsorción en los túbulos renales, y también va a activar la vitamina D en el riñón para que ésta aumente su entrada la absorción de calcio desde el intestino. En esta gráfica lo que veis es que la vitamina D se puede sintetizar a partir de lo que sería el colesterol. Y como tenéis ahí, tiene que sufrir varias reacciones. En una de ellas, que ocurre en el hígado, se va a hidroxilar, se va a introducir un grupo hidroxilo en la molécula y se va a formar el 25 hidroxicolecalciferol. Y esa no es la forma activa de la vitamina D, sino que tiene que sufrir otra hidroxilación en el riñón y ya se convierte en la forma biológicamente activa. Ese paso lo favorece la paratormona, es decir, la activación de la vitamina D a nivel del riñón. Vean que esto es importante porque cuando tenemos una insuficiencia renal crónica y el riñón está muy lesionado, entonces vamos a tener una deficiencia de vitamina D y se va a producir un hiperparatiroidismo secundario para intentar mantener las concentraciones de calcio en sangre lo más constante. Este dibujo es importantísimo que lo comprendan para entender la patogenia de las enfermedades óseas, que están asociadas obviamente al metabolismo del calcio y del fósforo. Fíjense que el hueso se dice que está en constante remodelación, es decir, que se está formando y destruyendo al mismo tiempo. Por un lado están los osteoclastos que degradan la hidroxiapatita y hacen que el calcio pues se libere del hueso a la sangre, y por otro lado tenemos los osteoblastos que lo que están haciendo es depositando tejido osteoide y mineralizándolo. Vean qué ocurre cuando aumenta mucho, por ejemplo, la paratormona en una persona que tiene un tumor del paratiroides. Vean que el hueso de la falange, en la figura de la izquierda, ha perdido densidad,
Básicamente la paratormona lo que hace es aumentar, acuerden, la actividad de los osteoclastos y por tanto la masa de ese hueso disminuye con respecto a su volumen. En la derecha lo que tienen es el mismo dedo, pero un año después de haber quitado el tumor. Se ha restaurado lo que sería la densidad de ese hueso. Bueno, hemos visto qué hace la paratormona sobre el calcio. Aquí vienen también incluidas la calcitonina, que como ven bloquea la acción de los osteoclastos en el hueso y por tanto va a actuar disminuyendo el calcio en la sangre. Como se pueden imaginar, esta sería la hormona que podríamos dar cuando se produce una osteoporosis, aunque como veremos los fármacos que se usan para ello y que en realidad hacen lo mismo que la calcitonina son los bifosfonatos, como por ejemplo tenemos el pamidronato. La vitamina D, que está ahí representada en su forma activa, lo que va a hacer es favorecer la absorción del calcio y del fósforo desde el intestino. Entonces acuérdense que si hubiese una deficiencia de esta vitamina, pues lo que se va a producir es la enfermedad que se conoce con el nombre de raquitismo en animales jóvenes que están creciendo y en realidad en personas o en jóvenes o en animales adultos se va a llamar osteomalacia. Aquí básicamente al no entrar el calcio en el cuerpo pues no se puede mineralizar el cartílago y los huesos pues se quedan blanditos. No he dicho nada en realidad sobre el fósforo, pero acuérdense que la paratormona favorece la eliminación del fósforo por el riñón, es decir, produce una fosfaturia. Y aunque lo que hace que aumente su producción en el paratiroides principalmente suele ser una caída del calcio en la sangre, si diésemos una dieta con mucho fósforo también se va a estimular la producción de la paratormona para eliminarlo por el riñón. Y eso pues también va a producir una resorción ósea y una enfermedad que conocemos con el nombre de osteodistrofia fibrosa, muy parecida básicamente a lo que ocurre en la osteoporosis. En esta imagen lo que tenemos es una señora que ven que tiene osteoporosis, es una enfermedad muy corriente en las personas mayores y como ven se ha producido un colapso de las vértebras cervicales y la señora pues tiene lo que se llama como una joroba de búfalo. Si hiciésemos un corte transversal al hueso veríamos que los espacios o trabéculas que hay en lo que debería ser masa ósea pues han aumentado y obviamente pues ese hueso está mucho más frágil y cualquier caída pues va a producir puede producir una fractura en esa persona. En esta y en la próxima diapositiva vamos a ver cuáles son las enfermedades nutricionales que conllevan problemas óseos por desequilibrio del fósforo y del calcio. Como ven, la paratormona ahí se estimula cuando el calcio en la sangre disminuye o aumenta mucho el fósforo y la acción pues va a ser la de movilizar el calcio y el fósforo desde el hueso, es decir, va a producir una osteoporosis y en el riñón va a también favorecer que se reabsorba el calcio, pero va a favorecer la eliminación del fósforo. ¿El resultado cuál va a ser? Pues que disminuye la densidad ósea de esos huesos, tienen menos minerales y hay un aumento del fósforo en la orina y un aumento del calcio en la sangre. Vean que la calcitonina hace todo lo contrario de la paratormona, es decir, favorece que el calcio se va a estimular cuando el calcio en la sangre está muy alto. ¿Para qué? Para favorecer su eliminación. Entonces, ¿cómo hace eso? Pues fíjese que lo que va a hacer es impedir la acción de los osteoclastos, pues el calcio no sale y el fósforo no salen del hueso. A nivel del riñón, vea que también favorece la eliminación del fósforo y del calcio. Entonces tenemos una calciuria y una fosfaturia. Y con respecto a la vitamina D, básicamente acuérdense que lo que hace es favorecer la absorción tanto del calcio como del fósforo a nivel del intestino
y por tanto va a favorecer el aumento de la concentración en sangre. El principal estímulo para activar la vitamina D es la paratormona a nivel del riñón. Aquí tenemos las 4 enfermedades óseas que se producen por un desequilibrio del fósforo y del calcio. Las podríamos dividir en dos, básicamente las que aumentan la acción de los osteoclastos por un aumento de la paratormona, que sería la osteoporosis, y la osteodistrofia fibrosa. Como ven, la diferencia es que la osteodistrofia puede estar provocada por un aumento del fósforo en la dieta, pero básicamente la patogenia es muy similar, un aumento de la acción de la paratormona. En las otras dos enfermedades lo que está disminuida es la actividad de los osteoblastos, que no están formando pues hidroxiapatita en el hueso y no lo están mineralizando. Y esas serían lo que ahí tienen como el nombre de rickets, que es el raquitismo, que se presenta en animales jóvenes, y si son animales adultos, pues se dice que es una osteomalacia. Básicamente vean que se puede producir por una deficiencia de vitamina D o una deficiencia de fósforo en la dieta. Aquí tenemos una imagen de un caballo que se le dio mucho grano, probablemente de algún tipo de cereal, trigo, cebada, que tiene mucho fósforo, y ven que al corte transversal de la cabeza se ve que lo que sería el tejido óseo se ha reemplazado por un tejido fibroso, por eso se llama que es la enfermedad como osteodistrofia fibrosa. Y por último, acuérdense que la dieta debe de aproximar más o menos la proporción de calcio y de fósforo que existe en el hueso, y que es de una proporción de 2 a 1. Los animales pueden tolerar un amplio rango entre 1 y 1 y 6 a 1 siempre que la cantidad de cada uno de ellos sea adecuada. Ahí tienen algunas de las fuentes de calcio y de fósforo. La mayoría de las pasturas de herbáceas pues suelen tener poco fósforo y son aceptables en calcio. Acuérdense que en general casi todos los granos de cereales suelen ser altos en fósforo, tienen poco calcio. La alfalfa es una fuente alta de calcio y es aceptable en fósforo, y siempre pues se pueden suplementar la dieta con sales de calcio y fósforo. Ahí tienen algunas como el fosfato dicálcico, el fosfato monocálcico, y que se pueden usar cuando las pasturas pues tienen poca cantidad de fósforo.